Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos nuevamente a su materia Introducción al Estudio de la Filosofía. El día de hoy vamos a ver un tema que es fundamental para el estudio del materialismo histórico dialéctico, que nosotros ya vimos cuáles fueron las condiciones contextuales en las cuales surgió, y también vimos cuáles son las fuentes filosóficas y científicas del materialismo histórico dialéctico. Como nos podemos dar cuenta, el materialismo histórico dialéctico ha sido producto del desarrollo de la filosofía a lo largo de los siglos. No es un proceso que se haya llevado a cabo en 1 o 2 años o en 10 años. A Marx le tomó bastante tiempo idear su teoría y él tuvo que basarse en diferentes fuentes filosóficas de siglos anteriores, incluso no solamente de autores contemporáneos a él como el mismo Hegel, que ahorita lo vamos a analizar, sino que se fue incluso hasta la antigua Grecia, incluso aún más atrás, desde la filosofía hindú, que la filosofía hindú es panteísta y tiene elementos materialistas y no es precisamente deísta, ¿verdad? Entonces es o teísta. Entonces es una religión panteísta y por eso también algo de materialismo tiene esa fe, ¿no? Esa fe antigua que incluso es de miles de años antes. Entonces imagínense todo el trabajo que le llevó a Marx poder desarrollar su teoría, un análisis exhaustivo y profundo de los filósofos del pasado y de su época. Por ello, es importante analizar un aspecto fundamental de su teoría, que es la dialéctica. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la dialéctica es uno de los dos métodos que tiene la filosofía. Uno de ellos es la metafísica, el otro es la dialéctica. La dialéctica es un método que nos dice que todo está en constante movimiento, que todo está en constante cambio y en constante transformación. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, se debe a que hay diferentes leyes que hacen que las cosas, que los fenómenos materiales y los fenómenos ideales estén interactuando constantemente en una, en una dinámica de unión y de lucha, de contradicción entre estas dos fuerzas, entre la unión de los fenómenos, pero al mismo tiempo una lucha, una pugna entre los fenómenos. Nos vamos a dar cuenta que en el universo todo está concatenado, como lo dice el principio de la concatenación universal, que rescata Marx de Hegel, que rescata Marx de Heráclito y de otros filósofos que ya empezaron a moldear la idea de que el universo está en constante movimiento, en constante transformación y que incluso hay conflicto, hay lucha de contrarios. Entonces, ¿qué nos dice la concatenación universal? Que todos los fenómenos del universo no se desarrollan de manera aislada, sino de manera interrelacionada. Por ejemplo, tenemos aquí 3 fenómenos: el hombre, la naturaleza y la sociedad. El hombre es una criatura de la naturaleza, es un animal. La religión nos ha enseñado que el hombre es alguien superior, que el hombre tiene espíritu y que el hombre es la criatura favorita de Dios. Sin embargo, el materialismo nos dice simple, llana y sencillamente que el hombre es un animal. Obviamente no es un animal como un perro, como un gato, ¿verdad? Nosotros somos el animal más desarrollado de la Tierra. Como diría Lenin, nuestra materia es altamente organizada y donde se refleja de mejor manera en nuestro cerebro. Por eso el hombre es un animal, pertenece a la naturaleza y como está unido a la naturaleza, necesita de ella elementos, necesita recursos para poder subsistir, pero no lo puede hacer de manera aislada, por lo tanto se tiene que unir a otros hombres y crea la sociedad, un contrato social para poder llevar a cabo una serie de actividades que le permitan extraer de la naturaleza lo que necesita para subsistir. Y es donde surgen las relaciones sociales de producción, que más adelante vamos a ver que estas relaciones pueden ser de explotación o pueden ser de colaboración. Por lo tanto, si se dan cuenta, hay una relación concatenada entre el hombre, la naturaleza y la sociedad. No son 3 fenómenos aislados. Desgraciadamente, a veces un pensamiento metafísico nos hace pensar que ciertos fenómenos no tienen relación. Sin embargo, sí la tienen. Desgraciadamente, el hombre posmoderno se le está olvidando esta relación. A lo mejor esta no tanto, pero esta sí.
que forma parte de la naturaleza. El hombre posmoderno, a lo mejor voy a filosofar de más, pero el hombre posmoderno se ha vuelto muy soberbio y cree que ya no necesita de la naturaleza. ¿Y qué hace el hombre posmoderno capitalista? Destruye a la naturaleza, desafía a la naturaleza, no solamente la domina, la controla o predice los fenómenos para evitarse problemas, sino que además la destruye, la quiere aniquilar. Entonces eso podría revertirse al hombre, porque finalmente, como hay una concatenación entre estas tres, si esta atenta contra esta, la naturaleza podría destruir al hombre. Recuerden que, hablando ahora sí ya de la ley de la lucha y unión de contrarios, nos dice Marx que siempre prevalece uno más sobre el otro, siempre termina ganando una fuerza sobre la otra. Entonces, una de dos: el hombre triunfa contra la naturaleza y termina destruyéndola, o la naturaleza termina destruyendo al hombre. Incluso ahora ya hay hasta películas de ciencia ficción, ¿no? Donde dice que la naturaleza de repente se rebela contra la especie humana y empieza su exterminio. Bueno, pues parece ciencia ficción, pero no sabemos qué reacción va a tener la naturaleza ante el ataque que estamos ejerciendo contra ella. ¿Sí? Acuérdense que hay siempre una acción conlleva una reacción, incluso de la naturaleza misma. Entonces, ¿qué nos dice la ley de la unión y lucha de contrarios? Que es la primera ley de la dialéctica. Ya dijimos que la dialéctica nos dice que todo está en constante movimiento y cambio, pero al mismo tiempo nos dice que dentro de todos los fenómenos y entre los fenómenos puede haber una contradicción, puede haber una lucha entre ellos para que uno prevalezca sobre el otro. Y podemos ver muchos ejemplos. Nos dice aquí Vladimir Lenin, revolucionario ruso, que la ley de la unión y lucha de contrarios es la médula, la columna vertebral de la dialéctica. Es decir, nosotros no podemos entender las otras leyes de la dialéctica si no entendemos esta primero. Entonces nos dice la ley de la unión y lucha de contrarios que los contrarios son las fuerzas internas de los objetos que se excluyen mutuamente, pero al mismo tiempo se presuponen. Y no solamente son las fuerzas internas de los objetos o de los fenómenos, también son las fuerzas externas. Ahorita vamos a analizar por qué. Y habrá quien piense que parece una contradicción extraña, ¿verdad? A lo mejor alguien que tenga mente metafísica y diga, hay una ley que dice el principio de la no contradicción, ¿no? Bueno, pues aparentemente pudiera parecer absurdo decir que un objeto se presupone, pero al mismo tiempo se contradice. No, pues sí, los dos fenómenos se dan al mismo tiempo en un solo objeto o entre diversos objetos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo heredé ciertas características de mi padre, de mi papá, ¿no? Yo, por ejemplo, heredé de él su mal genio, ¿no? Su temperamento fuerte. Incluso a mi padre le decimos el general, ¿no? Porque él es de temperamento muy fuerte. Pero puede ser que por influencia del medio ambiente yo adquirí una conducta más amable, más afable, más tranquila. ¿Por qué? Porque finalmente pueden convivir ambas naturalezas en mí. La sociedad a lo mejor a mí me formó como una persona tranquila, afable, ¿no? Amable, pero por una cuestión genética heredé el mal temperamento de mi padre. Bueno, pues entonces hay una interacción entre ambas fuerzas. Sin embargo, la ley de la unión y lucha de contrarios nos dice que tarde o temprano una va a prevalecer sobre la otra. Yo espero que sea el lado amable, ¿no? Luego nos dice que la lucha de contrarios es necesaria para el progreso y el desarrollo social. Esto tiene mucho sentido porque imagínense que la sociedad nunca hubiera tenido ninguna contradicción, nunca hubiera tenido ningún problema, que la sociedad siempre hubiera sido idílica, paradisíaca, estable, estática. Pues no hubiéramos llegado hasta donde estamos ahorita, ¿no? Estaríamos todavía en las cavernas cazando
pues si no mamuts, a lo mejor otro animal para poder subsistir. Estaríamos vestidos con pieles, ¿no? Casi como los picapiedra estaríamos nosotros. Sin embargo, gracias a que existe esta lucha y unión de contrarios, el progreso se ha dado, porque dado a las inconformidades que se han dado dentro de la sociedad, dado a las injusticias que se han dado en las diferentes sociedades que han existido, eso ha provocado que poco a poco se vayan desarrollando las fuerzas de producción y poco a poco también se desarrollan las relaciones sociales de producción. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Bueno, habrá quien piense de manera prejuiciosa que Marx criticó al capitalismo de manera así, no sirve para nada, el capitalismo es horrible, hay que destruirlo de raíz. No es cierto. Marx supo reconocer lo positivo del sistema capitalista. Él dijo, si no fuera por la clase burguesa, que dice que es una de las clases más revolucionarias que han existido, pues no hubiera habido medicina, no hubiera habido penicilina, no hubiera habido, no sé, aviones, no hubiera habido viajes al espacio, no hubiera habido tantas cosas que hay hoy en día, automóviles, ¿no? Todo lo que hoy disfrutamos gracias a ese conflicto o esa lucha de clases, a ese desarrollo contradictorio entre las diversas fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Entonces, la ley de unión y lucha de contrarios es una ley que existe, que no depende de nuestra interpretación y que nos ha permitido llegar al progreso social. Y ahora sí vamos a hablar de lo que es la lucha de clases. Vamos a ver el ejemplo social de la ley de unión y lucha de contrarios. ¿Qué nos dice Marx? Dos clases sociales se necesitan siempre en una sociedad determinada. Aunque no necesariamente en esa sociedad nada más existen dos clases sociales, pueden existir más. Poco a poco se han ido desarrollando la sociedad, las relaciones de producción y las fuerzas productivas, de tal forma que hoy en día ya en el capitalismo pues es más fácil distinguir que existen dos clases dominantes en la sociedad, la burguesía y el proletariado, pero la sociedad es tan compleja que de repente existen ciertas subclases, castas o pequeñas clases que se derivan de la original. Por ejemplo, del proletariado pues surgió la clase media. Algunos dicen que la clase media tiene sus propias características, aunque forma parte del proletariado. Luego tenemos la pequeña burguesía, la alta burguesía. Entonces la sociedad es más compleja, pero en general digamos que hay dos clases antagónicas siempre en los diferentes modos de producción o en las formaciones socioeconómicas históricamente determinadas. En el caso del capitalismo está la burguesía y el proletariado. ¿Qué nos dice la ley de unión y lucha de contrarios? Pues que siempre la burguesía va a depender del proletariado y el proletariado va a depender de la burguesía. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sería Carlos Slim sin sus obreros? Pues no sería nadie, ¿no? Sería un don nadie, ya en pocas palabras. Pues a lo mejor alguien muy brillante, a lo mejor alguien con muy buenas ideas. Yo no voy a soslayar la brillantez de Slim. El mismo Marx reconoce, la burguesía es una clase brillante, revolucionaria, audaz. Pero, ¿qué haría solo Slim? Pues nada. Slim estaría ahí solito, sin hacer absolutamente nada, teniendo muy buenas ideas y hasta ahí. Por eso necesita del proletariado para poder desarrollar todas sus ideas y llevarlas a cabo, llevarlas a la realidad, y de esta manera se vayan desarrollando más y más las fuerzas productivas. Obviamente esta relación es conflictiva, no es una relación siempre de colaboración. Ahora, en el caso del proletariado, pues también necesita de Slim, porque ¿qué haría el proletariado con todas sus habilidades, su fuerza de trabajo, sus energías, si no existe dónde trabajar, dónde cobrar un salario? Pues de nada le va a servir, ¿no? Entonces, tanto el capitalista como el proletario se necesitan mutuamente, pero también hay un conflicto aquí. ¿Por qué? Porque el capitalista es dueño de los medios de producción, pero no genera la riqueza y sin embargo se la apropia. Mientras que el obrero no es dueño de los medios de producción, solamente es dueño de su fuerza de trabajo, genera la riqueza a través de su fuerza de trabajo, pero no es dueño de la riqueza. Entonces ahí existe un conflicto, un dilema, ¿verdad? Una problemática que impide que siempre haya colaboración entre ambas clases. Y cuando ese conflicto se agudiza, entonces puede desencadenar en la lucha de clases. Ahora, la ley de unión y lucha de contrarios también nos dicen que existen diferentes tipos de contradicciones. Las contradicciones internas
y externas. Las internas son las que se llevan de manera interna en un objeto determinado a través de sus fuerzas internas, y las externas las que existen entre diversos objetos. A nivel de una persona, por ejemplo, podemos tener un conflicto interno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor yo estoy dudando de mis ideas, estoy dudando de mi postura ideológica sobre algo, ¿no? Supongamos, yo voté por el PG, ¿no? Y ahora ya después de 2 años de trágico gobierno, a lo mejor ya lo estoy dudando, ¿no? Ya tengo un conflicto ahí interno. O a lo mejor soy católico, pero de repente ya me estoy volviendo ateo, entonces estoy teniendo ahí un conflicto interno. Y un conflicto externo a lo mejor es un debate que tengo con otra persona, ¿no? Sobre ciertas ideas, sobre ciertas circunstancias, o un conflicto con mi novia, un conflicto con mis padres, un conflicto con quien ustedes se puedan imaginar. Entonces esas son las contradicciones internas y externas. A nivel social, por ejemplo, Trump tiene un conflicto interno, contradicciones internas de su país, que dicen los expertos son las más peligrosas que las externas. ¿Cuál es la contradicción interna que ahorita Trump lo tiene en jaque y al capitalismo dentro de Estados Unidos? El movimiento antirracista de los afroamericanos, que dicen que hay intereses ahí detrás, George Soros, la banca Rothschild y bueno, todo lo que siempre se ha especulado. Pero independientemente de quién está ahí detrás, la mano que mece la cuna, pero ahí hay una contradicción interna que está poniendo en duda el gobierno de Trump, incluso más allá del gobierno de Trump, el mismo sistema capitalista norteamericano, el estilo de vida norteamericano. Entonces ahí Trump pues va a tener que resolver esa contradicción interna. Contradicciones externas con China, con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con todos los países que no se alinean, digamos, al consenso de Washington, ¿no? Pero nos dice la teoría que las más peligrosas son las contradicciones internas para un sistema determinado. Ahora, incluso también en la Unión Soviética las contradicciones internas fueron las que terminaron por destruir a la Unión Soviética, ¿eh? No crean que fue Estados Unidos, realmente dicen que fue interno, pero bueno, dicen las contradicciones antagónicas y no antagónicas. Las antagónicas son las que existen entre las clases sociales que tienen intereses irreconciliables, burguesía contra el proletariado. Son las antagónicas, incluso puede desencadenar en una guerra, puede desencadenar en una revolución armada. Las no antagónicas son las que se dan entre miembros de la misma clase social, pero que son de diferentes, digamos, características. Vamos a suponer campesinos contra obreros o profesionistas contra obreros. Pues ahí tenemos contradicciones no antagónicas que se pueden resolver con el diálogo, que se pueden resolver tranquilamente, ¿no? O entre diferentes burguesías, por ejemplo, la burguesía gringa con la rusa, bueno, ahí sí puede desencadenar en una guerra mundial, ¿no? Ya lo hemos visto históricamente. Y finalmente, las contradicciones fundamentales y las no fundamentales. Nos dice Marx, la fundamental es la contradicción que existe entre el imperialismo y el socialismo, y que debe resolverse rápidamente, o podríamos llegar a una tercera guerra mundial. Bueno, eso lo digo yo, porque podríamos llegar a un desenlace bélico de extinción de la especie si no se resuelve rápido. Lo decía Rosa de Luxemburgo, socialismo o barbarie. No fundamentales las que hay internamente, de repente. Nos pone un ejemplo el libro de Afanasiev, las que existieron dentro de la URSS, cuando se dieron cuenta que las fuerzas productivas estaban poco desarrolladas, pero políticamente ya estaban bien organizados los proletarios. Bien, pues hasta ahí voy a llegar porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, ya saben, búsquenme. Gracias.